Esta es una tarjeta de Arduino y voy a mostraros aquí algunas cuestiones importantes a considerar. Dirá alguno, oye, pero esto habrá que conectarlo a algún sitio para que funcione, habrá que enchufarlo, esto lleva pilas o cómo va. Mirad, hay aquí una zona de alimentación y podemos alimentar aquí con unas pilas a través de un conector con esa forma, y tenemos aquí un conector para conectar al ordenador. Cuando yo conecto al ordenador, le paso información, le descargo el programa, puedo comunicarme con él y hacer que aparezcan cosas, informaciones en la pantalla del ordenador. Estoy transmitiendo datos a través de esa conexión, pero a la vez por esa conexión también llega energía de alimentación. Entonces yo cuando conecto esto al ordenador, pues si no lo quiero conectar a una pila, a una fuente externa, pues mientras lo tenga conectado al ordenador, pues tiene alimentación y podría funcionar, ¿vale? Oiga, ¿y cómo lo conecto? ¿Y eso cómo voy a hacer? Este tipo de conexión al ordenador irá a un puerto USB con ese tipo de terminal en un extremo del cable, y en el otro tiene este otro tipo de terminal, y esto es muy parecido a cómo se conectan, por ejemplo, las impresoras, o algún tipo de periféricos que se conectan al ordenador, pues tiene este tipo de conexión, ¿vale? Podemos ver que esto pues va encajado pues en este conector de aquí de la tarjeta Arduino, ¿vale? Y luego mirad, tenéis aquí los pines. Y eso de un pin, ¿qué es? Pues nada, son estos agujerillos que vienen aquí, ¿vale? Que son donde voy a conectar yo tanto los elementos con el que introduzca información a la tarjeta de sensores, etcétera, etcétera, como desde los que gobierne yo los dispositivos que conecte. LED, timbres, motores, bueno, lo que quiera conectar, ¿vale? Y vemos aquí que hay una zona, veis que pone digital. Bueno, esto tiene unos pines analógicos, unos pines digitales. Ya iremos ampliando qué es cada cosa. Ahora nosotros lo que vamos a ampliar son los pines digitales. Y esos pines es como si yo tuviese conectado por detrás un interruptor. Y cuando están desactivados, cuando están en off, es como si el interruptor estuviese desconectado. Y cuando están en on, es como si conectase yo un interruptor por dentro, y a ese agujerillo, pues apareciese ahí una tensión, apareciesen ahí unos voltios. En concreto son 5 voltios la alimentación que proporciona, ¿vale? La tarjeta yo tendría que andar conectando con unos cablecillos, ¿vale? Con unos cablecillos de este tipo, pues conecto al pin en cuestión, y desde este otro extremo del cable pues conecto, por ejemplo, con una placa mini board de estas, conecto aquí, y a su vez en la placa mini board pues pondré el dispositivo que quiera gobernar, el LED, lo que quiera gobernar, ¿vale? Estas placas están unidos, estos agujerillos están unidos verticalmente, ¿vale? Si yo conecto algo aquí, lo que ponga en el agujerillo de la misma columna, pues está unido eléctricamente, ¿vale? Como andar haciendo conexiones a veces pues se enlentece las cosas, es complicado, me puedo equivocar, pierdo tiempo. A veces para centrarnos simplemente en la programación hay unos escudos, unos SIL, ¿vale? Que tienen integrados pues un montón de componentes. Pulsadores, LED que se encienden y se apagan, sensores diversos, etcétera, etcétera. Esto nos facilita mucho porque yo hago el programa y no tengo que dedicar tiempo y energía y atención en hacer las conexiones. Yo lo tengo aquí integrado, ¿vale? ¿Veis? Esto tiene unas patillas y esto se integra, va encajado perfectamente en la placa de Arduino, y hay una correspondencia entre los pines de la placa y los elementos. Por ejemplo, si nos fijamos en la zona de los LED, pues nos indica ahí en la placa, ¿vale? Que el LED rojo se corresponde con el pin digital 11, este con el 10, el verde con el 9, el blanco con el 6, ¿vale? Entonces, si yo le doy la orden en el programa que esté en estado on
El pin 6, pues nada, aparecerán 5 voltios. Si yo le tengo ahí conectado correctamente, pues el LED blanco que está en el pin 6 se encenderá, ¿vale? Y no tengo yo que andar conexionando, llevando un cable, etcétera. Este SIL es un modelo de microsistemas programados de una empresa que se dedica a fabricar pues este tipo de componentes y a distribuir placas de Arduino, etcétera. En el curso STEM que está haciendo la Consejería de Cantabria, el modelo de placa es diferente y no coincide. Igual si yo quiero encender el LED rojo, pues coincide que no está vinculado con el pin 11 que viene aquí, estará vinculado con otro pin según haya establecido el fabricante. Entonces, con otro modelo de placa podemos hacer las cosas, pero nos tenemos que fijar, porque no coincide exactamente los pines con los elementos del escudo, del SIL. Entonces nos tenemos que fijar un poco para hacer las adaptaciones oportunas, si queremos hacer que las cosas funcionen con otro modelo de SIL, con otro modelo de placa. Entonces vamos a descargar un programilla de los que hemos hecho con el ArduBlock y vamos a probarlo aquí. Eso sí, teniendo la precaución de fijarnos en el pin que corresponde y hacer las modificaciones a la documentación que nos propone para hacer el programa, si lo copiamos exactamente. Luego tenemos que hacer algún cambio, ¿vale? He descargado el programa de encendido de un LED y he hecho modificaciones. En vez de encender el rojo, pues he encendido el blanco, que brilla con mayor potencia para que se note un poco más ese efecto. Y me he fijado en qué pin estaba. Entonces me he fijado que estaba en el pin, a ver si no le veo, en el pin 6, en el pin digital 6. Y entonces en mi programa, donde ponía 12, pues he puesto 6, he descargado el programa y vemos que se ejecuta perfectamente, ¿vale? Que no hay ningún tipo de problema y que esto funciona de forma muy cómoda, muy rápida, sin ningún tipo de control. ¿Qué ocurre si yo quiero que funcione mi programa y no tengo ese SIL, ese escudo? ¿Qué conexiones tengo que hacer? ¿Cómo conecto esto? Pues mirad, es muy sencillo. Nos vamos a ayudar de una placa mini board, es esta plaquita de aquí, y os recuerdo que por dentro estos agujerillos están unidos eléctricamente en vertical, ¿vale? Todos los de esta mitad, esto está separado, esto está aislado. Todos los de esta otra. Entonces esto nos va a facilitar mucho el hacer las conexiones, ¿vale? Entonces yo voy a conectar aquí un LED. Y dirán, ¿y un LED? ¿Y esto cómo va? Y tiene 2 patas. Y resulta que una es más larga que la otra. ¿Y esto cómo funciona? Si os acercáis al LED y lo veis, veis que una pata es más larga que la otra. ¿Y eso? ¿Y cómo lo tengo que conectar? ¿Y me da igual de una manera que de otra? No. La pata más larga hay que conectarla al potencial positivo. Y la más corta al negativo, o tierra, que es. Pues estaréis acostumbrados, si no estáis muy duchos en esta cuestión, en hablar del positivo, negativo, pero en estos dispositivos, por lo más normal, y veréis aquí en las conexiones de la placa, en vez de negativo, un polo negativo, ese papel de polo negativo que tenemos en las pilas, en la alimentación de la placa, eso es la tierra, ¿vale? La tierra, en inglés ground, luego ese agujerillo que pone GND es donde debemos conectar el potencial cero del elemento, ¿vale? Y la otra patilla la vamos a conectar al pin que se va a activar o se va a desactivar y va a hacer que se nos encienda o se nos apague el LED, ¿vale? Luego vamos a utilizar el pin digital 6, que lo voy a conectar a esa patilla larga que corresponde con el potencial positivo, porque un LED es un diodo semiconductor y un diodo no da igual conectarlo de una manera que de otra. En polarización directa funciona y en polarización inversa pues no funciona. Entonces hay que conectarlo de forma correcta, ¿vale? Pero no es difícil, es fácil de identificar porque la pata larga se va a corresponder con con el potencial positivo. Pues lo clavo aquí, ¿vale? La pata larga, ¿veis? La he puesto aquí a la izquierda, a la patita corta, pues
cuestión de clavarlo. Yo estoy un poco torpe porque estoy aguantando la cámara y haciendo las cosas a la vez, pero esto es fácil. Y entra bien y no hay ningún problema. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pues con un cablecillo, uno esa pata larga, cojo un agujerillo que esté en esa columna vertical. Esto parece explicaciones muy sencillas, pero me tengo que poner en el caso de alguien que en toda su vida haya hecho cosa parecida. E intentar pues ayudarle. Y que esto resulte fácil, porque en realidad es fácil, y divertido y sencillo. Bueno, a ver, yo creo que lo he puesto. Uy, no he fallado. Que estoy trabajando con la cámara y haciendo el conexionado a la vez, y esto es un poco difícil. A ver, pongo aquí. ¿Vale? Vemos que está en la misma fila vertical, uno y otro, ¿vale? Y esto lo tengo que conectar. Si hemos dicho en el programa que quien me va a activar ese LED va a ser el pin 6, pues me voy a mi tarjetilla de Arduino, busco mi pin 6, perdón, entonces estoy aquí, 6, no veo nada, ahí estaría, ¿vale? Esto es sencillo de hacer con dos cablecillos, este montaje pues es sencillo. Vamos al otro. Manejar la cámara y cablear a la vez pues es un poco número de circo. Y como me acerco, me alejo, muevo la cámara, pues no he utilizado el trípode y esto es un poco número de circo. A ver, no sé si lo he hecho bien, voy a comprobar aquí ahora. Pues vemos que sí, ¿no? Parece que sí. ¿Veis? Que está en esa misma fila vertical, la patilla del diodo y donde conectar yo el cablecillo, y esto he de conectarlo a ground, a tierra, ¿vale? Pues entonces llevo el cablecillo a ese pin que pone Genere, ground. He conectado el cablecillo a ese pin que es tierra, ground, y ahora ya tengo hechas las conexiones. Es muy sencillo, solamente un LED, mi auxilio de esa placa mini board. Lo único que hay que tener la precaución de cómo conectar el LED, porque las dos patillas no son iguales y no da igual hacer el conexionado de una manera que de otra. Ahora vamos a conectar la placa Arduino al ordenador. Vamos a descargar el programa y vamos a ver cómo una vez descargado el programa se produce el funcionamiento del programa. Y se trataba del encendido y apagado intermitente de un LED con un intervalo de 1 segundo. Se encenderá, se apagará 1 segundo, se encenderá, funcionará 1 segundo, se apagará 1 segundo. Vamos a ver cómo esto va a funcionar sin problema ninguno. Aquí tenemos el LED funcionando, ejecutando el programa, y hace exactamente lo que le hemos dicho. Se enciende 1 segundo, se apaga 1 segundo, se vuelve a encender, y así cíclicamente, haciendo un bucle. Luego no hay que tenerle miedo a este tipo de cosas. Al principio igual parece que es muy complicado, tengo que conectar, que dónde pongo el cable, etcétera, etcétera. Pero a medida que vamos cogiendo confianza, pues en realidad es sencillo, es divertido, se disfruta haciéndolo. No siempre las cosas salen bien a la primera, pero nos fijamos un poco, vemos en qué nos hemos podido equivocar, rectificamos y no pasa nada. Entonces veis el LED ahí funcionando, veis que ha sido sencillo. He realizado el conexionado con dos cables y hay que perderle el miedo a este tipo de cosas, lanzarse, enredar, explorar y disfrutar.